Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy vamos a comentar un hecho sobre el cual en los medios occidentales sí hablaron, pero en realidad no dijeron absolutamente nada, o incluso más bien yo diría que tergiversaron el tema hasta el punto en el que la parte más importante del mismo no se cubrió. ¡Oh, sorpresa!, ¿no? Lo que siempre suelen hacer los medios occidentales. Pero antes vamos a hacer un muy breve repaso de la actualidad en sus puntos, yo diría que más determinantes a día de hoy. En primer lugar, se ha celebrado pues esa reunión del G20. Si queréis conocer más detalles los tenéis en mi canal de Telegram, liusibaya o @liusibaya, todo junto. No vamos a detenernos demasiado en ello, tan solo vamos a decir, yo diría que lo más importante, o sea, como esa lectura entre líneas, y es que en el G20 realmente no se ha condenado a Rusia. Estamos llegando a un punto en el cual el mundo definitivamente se ha dividido, ¿no?, entre aquellos países absolutamente hipócritas que condenan unos hechos cuando vienen de Rusia y no condenan otros cuando los cometen o llevan a cabo ellos mismos, y los países, digamos, con un mínimo de sentido común, que dicen bastante tengo con mis problemas, como por ejemplo la India. Bueno, en realidad todos los países pertenecientes a los BRICS, y como el país que acogía el G20 esta vez era precisamente la India, digamos que la reunión se ha resumido en resumen, pero que muy resumen, en por todo lo bueno y contra todo lo malo. Vamos a combatir el hambre en el mundo, necesitamos ver cómo podemos retomar el acuerdo del grano, vamos a intentar ayudar a los países más desfavorecidos, pero sobre todo y por encima de todo, la lectura más importante a día de hoy en cuanto a la construcción de ese nuevo orden mundial multipolar es el hecho de que los países, el único punto en el que estuvieron absolutamente de acuerdo en cuanto a la guerra en Ucrania, esa guerra de la OTAN contra Rusia, que recordemos tan solo transcurre en el suelo ucraniano, es que, bueno, tienen diferentes puntos de vista al respecto, lo cual prácticamente un año y medio después, todos sabemos, los que recordamos sobre todo esos primeros meses del inicio de la operación militar de Rusia, pues es un gran paso. En segundo lugar, ya lo recalqué en mi canal de Telegram y ahí tenéis, digamos, la reflexión como más extendida, pero aquí también me apetece muchísimo mencionarlo. Ya sabemos que ha ocurrido ese terrible terremoto en Marruecos y fijaos, muchas veces se me echa en cara, ¿no?, el hecho de que defienda a los BRICS, me posicione con los BRICS, y eso de alguna manera a la gente le parece que me quita una parte de independencia. Sin embargo, muchas veces desde aquí hemos dicho que lo bueno y lo malo pues rara vez tiene que ver con algún criterio, ¿no?, de algún país occidental, sino que muchas veces, yo diría que la mayoría de ellas, la verdad es una y no tienes que darle más vueltas, sencillamente tienes que ver las cosas como son y analizarlas exactamente así, como son. Y en este sentido, fijaos, si no son lo mismo los BRICS, o bueno, los países no alineados con Occidente, mejor dicho, y los países occidentales, que en un momento dado, recordemos, ya ocurrió un absolutamente terrible terremoto en dos países, en Siria y en Turquía. Entonces, desde este mismo canal denunciamos la absoluta hipocresía occidental que pues ayudó a Turquía y sin embargo ignoró por completo el país de Siria. De hecho, a Estados Unidos entonces se le pidió que por favor levantara, aunque fuera una parte de las sanciones. Ni siquiera le pidieron que prestara ayuda, que enviara ayuda humanitaria, nada de eso. Simplemente que dejara que otros países pudieran hacerlo. Sin embargo, no lo hizo. Y es que, bueno, si bien Estados Unidos supuestamente no decide, ¿no?, sobre quién vuele o quién colabora con Siria, sabemos perfectamente que eso no es así. Y la gran mayoría de los países no se metieron en aquel berenjenal básicamente porque temían las consecuencias, o sea, esa reacción estadounidense
posterior a los hechos, ¿no? En plan, claro que puedes ayudar a Siria, por supuesto que no lo impedimos, y después, tan solo unos días después, anda, que ha ayudado a Siria, vamos a cortarle esto por aquí, y ya veremos cómo proceder con ese país en particular tan amiguito de Siria en el futuro. Así que temiendo esas consecuencias, ese rencor estadounidense, la gran mayoría de los países, entre los cuales por supuesto no estuvo Rusia, se mantuvieron al margen y a Siria no le ayudaron de ninguna manera. Entonces hubo una diferencia abismal entre la ayuda que se le prestó a Turquía y la ayuda que se le prestó a Siria. Y repito, países como Rusia estuvieron absolutamente dispuestos a ayudar a ambos. Y ahí ya se marcó una gran diferencia. Hoy estamos viendo absolutamente lo mismo, solo que en el caso de Argelia. Recordemos que Argelia y Marruecos son algo así como archienemigos. Tienen un montón de puntos de vista absolutamente diferentes, han protagonizado muchísimos enfrentamientos diplomáticos y no tanto, y de hecho tenían básicamente bloqueado, ¿no? Argelia tenía bloqueado su espacio aéreo. Sin embargo, hoy ha levantado ese bloqueo para que la ayuda humanitaria pudiera llegar a Marruecos a través de Argelia. Y no solo eso, el propio país de Argelia se ha ofrecido a prestarle ayuda de todo tipo y tamaño a Marruecos en el caso de que así se lo solicite. ¿Estáis viendo la diferencia? Porque yo sí, la diferencia es absolutamente abismal, y es que no son lo mismo, y ahora mismo no nos estamos metiendo con su forma de ver la vida o la política, su forma de organizarse, su religión, su color de piel, no. Estamos valorando un hecho tan absolutamente objetivo como la forma de actuar. Creo que no hace falta añadir absolutamente nada más. En resumen, no son lo mismo. El resto de la reflexión la tenéis en mi canal de Telegram, pero definitivamente yo no me siento para nada menos independiente, apoyando unos hechos sí y otros no tanto. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de esta cuestión que hasta ahora no hemos comentado, puesto que estaba viendo a ver qué decían los medios occidentales al respecto, si en alguno de ellos acaso planteaban la cuestión Mollar, y es que en el régimen de Kiev está habiendo un montón de cambios. Uno de los cambios, yo diría, más vistosos, uno de los que más ha aparecido en los titulares occidentales, en definitiva, ha sido ese cambio de ministro de Defensa. El ministro de Defensa de Ucrania anterior, Alexei Reznikov, recientemente ha presentado su dimisión, y lo hizo exactamente después de que Vladimir Zelensky anunciara que, bueno, pues estaba planteándose el cesar al ministro en cuestión. Esto se debe supuestamente, ¿no?, a una especie de reestructuraciones, se debe incluso a la reestructuración misma de la contraofensiva que Ucrania ahora mismo está intentando llevar a cabo según una estrategia ligeramente modificada, se debe también a que ha habido un montón de casos de corrupción y que se supone que desde el gobierno de Ucrania se está llevando a cabo algo así como una limpieza, ¿no? La ejemplaridad de las instituciones es absolutamente fundamental. No sé, podría seguir con este cuento, en este caso no voy a decir cuento chino, con este cuento occidental, básicamente hasta la saciedad, pero no vamos a hacer el paripé. Efectivamente, ahora va a haber un nuevo ministro de Defensa, Rustem Umerov, es de nacionalidad, bueno, de origen, ¿no?, tártaro, y sin embargo, el punto Mollar es que realmente este cambio de ministro de Defensa y en realidad los últimos movimientos que estamos viendo dentro del régimen de Kiev no tienen absolutamente nada que ver con ninguna reestructuración en términos de menos corrupción, más libertad, más democracia. No. Y de hecho a muchos quizás les sorprenda bastante lo que voy a decir, pero realmente tienen que ver con esos cambios que se vienen desde el lado occidental. Y es que ahora mismo, lejos de poner en los cargos a las personas más válidas, ¿no?, para que puedan ayudar a Ucrania en un momento tan difícil, lo que están haciendo es poner en los cargos a las personas a las que no da pena desechar. Y ahora vamos a aclarar esto, porque resulta que un hecho tan a primera vista que no debería tener nada que ver como el cambio del ministro de Defensa
tiene que ver con los recientes acontecimientos que sucedieron con uno de los oligarcas que ahora mismo pues está siendo procesado por el régimen de Kiev. Estamos hablando del señor Kolomoisky, que de hecho es la persona que en su momento pagó la campaña presidencial de Vladimir Zelensky, y hay muchísimas personas que de repente como que abrieron la boca y dijeron, pero por favor, o sea, si fue ese señor el que puso a Zelensky en su sitio, o sea, ¿por qué realmente el régimen de Kiev está procesándolo ahora? Porque es algo así como el amo de Zelensky. Pues en realidad a Kolomoisky, con todo lo que están haciendo, con todos estos juicios, se le está haciendo un favor. O sea, lejos de fastidiarle de ninguna manera, están preparando su salida. Y también están preparando ya la salida de Ucrania del, a día de hoy, ya ex ministro de Defensa, Alexei Reznikov. Vamos a comentar esto más detenidamente para que se entienda bien, porque es muy importante que se entienda bien. Veréis, a veces la forma de actuar del régimen de Kiev nos hace pensar que no son conscientes para nada de que Rusia está llevando una tremenda ventaja en esta guerra, que Ucrania muy probablemente no la pueda ganar, que desde Occidente les van a dejar tirados, pero en realidad es un sí y no. O sea, por un lado, obviamente tienen que estar constantemente dándole patadas a la pelota, pues para no pensar en una realidad tan terrible que en algún momento tendrán que enfrentar, pero por otro lado son perfectamente conscientes de que sus sillones no durarán eternamente, de que la ayuda occidental pues ya está de momento, bueno, se mantiene, pero está comenzando poco a poco a menguar. Recientemente desde Reino Unido han dicho ya hemos dado bastante y ahora esperaremos y a ver qué podemos dar más. O sea, como que la guerra está llegando a un punto en el cual pues efectivamente está siendo de desgaste, lo cual beneficia enormemente a Rusia, pero ya no tanto a Occidente. Y además se están abriendo otros frentes, lo cual vamos a comentar en los próximos informes, que también va a complicar bastante esas entregas a Ucrania en el caso de que estas informaciones se terminen confirmando. Así que el régimen de Kiev, de alguna manera, poco a poco, no estamos hablando de que se vaya a producir de hoy para mañana, pero está preparando la salida del país de sus cuadros más importantes y preciados, de las personas pues digamos que más favores le han hecho personalmente a Vladimir Zelensky, las personas que mejor caigan en Estados Unidos, y están intentando cambiar a esos cuadros por unos bastante más mediocres y bastante más controlables. En este sentido, pues ahí tenemos a Rustem Umerov, que es una persona que recibió educación en Estados Unidos, que de hecho participó en las primeras negociaciones que tuvieron lugar en primavera del año 2022 entre Rusia y Ucrania, y se habla de que, bueno, se rumorea, ¿no? Esta es una información sin confirmar, de que era precisamente la persona encargada de que estas negociaciones no llegaran a ningún puerto. O sea, era algo así como un topo estadounidense dentro de la comisión negociadora que Ucrania envió para intentar llegar a un acuerdo con Rusia. Así que es una persona que va a hacer exactamente lo que se diga desde Estados Unidos. Es que realmente sabemos perfectamente que todas las decisiones se toman a día de hoy desde Estados Unidos, pero teniendo en cuenta que hay algunos cuadros a los que dentro del propio gobierno de Ucrania y también dentro de Estados Unidos se les tiene algo más de cariño, pues ahora mismo lo que vamos a comenzar a ver es unos preparativos, o bueno, incluso en algunos casos ya la salida paulatina de esos cuadros, generalmente hacia algún que otro país occidental. De hecho, a Alexei Reznikov muy probablemente se le ofrezca algún puestecito precisamente en algún país occidental, y de esta forma pues el hombre va a salir tranquilamente y va a poder disfrutar del resto de su vida lejos de la guerra en Ucrania, que sí seguirán sufriendo los ucranianos de a pie. Eso por un lado. ¿Y qué tiene que ver eso con el oligarca Kolomoisky? Pues en realidad aquí sucede exactamente lo mismo. Ahora se va a producir como una serie de sucesos que van a asegurarle a Kolomoisky, digamos, un pretexto perfecto para que al final pueda abandonar el país, porque de momento no se encuentra en una situación en la que no pueda salir de Ucrania. Él está ahí como apartado, se supone que se están haciendo registros de vez en cuando, se está sacando cada vez más información, se están abriendo cada vez más causas, pero muy probablemente, y esto pues lo vamos a poder comprobar con el tiempo, llega un momento en el cual Kolomoisky dirá:
creo que en Ucrania no me quieren. Así que hará las maletas y se irá para Occidente, lo cual para la opinión pública será absolutamente normal, puesto que, bueno, pues ya ves si el hombre habrá cometido lo suyo, pero está claro que quiere escapar de ello y quiere comenzar una nueva vida. ¿Dónde? Exacto, en Occidente. Y es precisamente así como desde la OTAN ahora mismo se está sacando a todos aquellos que, digamos, han favorecido esta situación que los ucranianos de a pie están, diría, viviendo, pero realmente tengo que decir sufriendo a día de hoy. Es decir, mientras unos están pereciendo en el campo de batalla, participando de una absolutamente absurda picadora de carne que solo beneficia a la OTAN, muy particularmente a Estados Unidos, otros, ya veis, cómodamente están haciendo las maletas para vivir rodeados de lujo el resto de sus días.